Agradecemos la compañía de todas y todos ustedes en esta entrevista especial con el doctor Rafael Correa Delgado, excelentísimo señor presidente de la República de Ecuador, quien visita el país en ocasión de la inauguración mañana de la Feria Internacional del Libro, que este año se dedica particularmente al Ecuador. El doctor Rafael Correa Delgado aceptó muy gentilmente la invitación del Grupo Comunicaciones Corripio para participar en esta entrevista que está siendo transmitida en vivo para el canal 2 Teleantillas, el canal 11 Telesistema Dominicano y el canal Coral 39. Muchísimas gracias, señor presidente, por su compañía de esta noche. El doctor Correa es un hombre muy joven, uno de los presidentes más jóvenes del continente actualmente, acaba de cumplir 50 años el 6 de abril. Está casado con una ciudadana de origen belga y tiene 3 hijos. Él hizo la licenciatura en Economía en la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, donde terminó en 1987, y después maestría en Economía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, donde se levantó la esposa, dicho sea de paso. Doctorado de la Universidad de Illinois en Estados Unidos en el 2001, y fue ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacios, pero solamente por 4 meses en el 2005. Parece que sus expectativas superaban mucho la de ese gobierno y renunció. Entonces fundó la Alianza País, con un partido político con el cual fue electo por primera vez a la presidencia en el 2006, obteniendo el 57% del sufragio. Se juramentó en enero del 2007 y como se hizo una reforma constitucional, pues se acortó el periodo y se declararon elecciones de nuevo para todos los funcionarios, y por eso en el 2009, 2 años después, empezó un nuevo periodo de gobierno, esta vez con el 52% y en primera vuelta de los votos contados. Fue reelecto entonces este año, en febrero del 2013, para un nuevo periodo de gobierno que comienza en mayo, y esta vez consiguió el 57% del sufragio en primera vuelta, de manera que el presidente ha estado durísimo en las urnas. Bueno, presidente, bienvenido a la República Dominicana, bienvenido a los canales 2 de Teleantillas y 11 de Telesistema y 39 de Coral. Se le dedica a su país la Feria Internacional del Libro y nos hace usted el favor de asistir, pero además de poner en circulación el libro. Háblenos un poco, por favor, tanto de la dedicatoria de la feria como de la obra que va a poner en circulación aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar en República Dominicana con algo más de tiempo, porque hemos venido, esta es la 3ª ocasión, me parece, en que siendo presidente he podido visitar este país tan querido, pero siempre por un día, nunca me había quedado a dormir. Nos queremos 2 noches porque el martes vamos a visitar Haití, donde nuestro cuerpo de ingenieros pues está colaborando en algo, ¿no? En la medida de lo posible con la reconstrucción de la querida Haití después de ese terremoto tan terrible hace un par de años. Y sonreía porque veía que tenía muy buena información. No se la hacía usted, por cierto. Pero también porque decían los presidentes más jóvenes, 50 años, ya no estamos en la lista de jóvenes. Ya pasamos la barrera de los 50. Pero bueno, jóvenes de alma, ¿no? Porque todavía queremos cambiar las cosas y dejar un mundo mejor de aquel que encontramos. En todo caso, sí, hemos venido por la gentileza que ha tenido República Dominicana al a ser invitado de honor al Ecuador en la Feria del Libro edición 2013. Yo escribí un libro hace unos 2 o 3 años, pero que por esas cosas de la vida es muy actual, porque ese libro narra varias de las crisis que ha tenido América Latina. En verdad, se basa en el caso ecuatoriano, pero es el reflejo de todo lo que pasó en América Latina, de la independencia, ¿no? Las economías primario exportadoras, después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, el desarrollismo con la industrialización sustitutiva de importaciones, la crisis de la deuda de los 80, de ahí la larga y triste noche neoliberal, de todos los avatares que tuvimos al inicio de este siglo, 1999, finales del siglo anterior, la nueva crisis en Ecuador, inicios de este siglo, la crisis argentina en otros países. Entonces creo que es muy, se basa en el caso ecuatoriano, pero es muy relevante para toda América Latina y para lo que está pasando en Europa en estos momentos, porque están cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos en el manejo de nuestras crisis.
las mismas cartas de intención, los mismos programas de ajuste, el mismo Fondo Monetario, dando plata por un lado, pero con tantos ajustes que nada queda en el país, sino que todo sale por el otro lado para pagar la deuda con los bancos privados. Es decir, solamente garantizar el pago de la deuda, no acortar las crisis, tratar de que salga con el menor costo la gente. Y se cometen los mismos errores. Y tal vez no son errores, sino que se sabe lo que se está haciendo, pero se busca proteger determinados intereses. Entonces creo que el libro tiene más actualidad que nunca. Se titula Ecuador, de banana república a la no república, un título muy sugestivo, para decir que nuestros países nunca han sido o no fueron dechados de virtudes sociales y económicas, siempre ha habido injusticia, pobreza, etc. Pero lo que se hizo en los últimos años, en la década de los 90, inicio del siglo XXI, con el neoliberalismo, aunque sea antes éramos repúblicas bananeras, pero república. Con el neoliberalismo pasamos a ser mercados, nos destruyeron como república, dejamos de ser países, dejamos de ser naciones, nos dejaron en nada. Eso es un poco lo que quiere decir el título. Pero la crisis del 2008 en Estados Unidos y lo que ha seguido en Europa parecía que ponía ya, digamos, un acta de defunción al neoliberalismo. Bueno, el capitalismo neoliberal, el capitalismo en general tiene una gran capacidad de recomposición. Y mire, es que el problema, si algo verificado, algo que uno sabía, ¿no? Teóricamente, conceptualmente de la academia, pero lo he vivido, es que el mundo lo controla el capital. Y los países hegemónicos también son controlados por ese capital. Hago un análisis, lo que llamamos los economistas, un enfoque de economía política, que deberían ser todos los enfoques, porque uno de los grandes absurdos de la economía nació como economía política. Y luego por darnos a científicos positivistas, se olvidaron lo político y todo es matemáticas, técnicas y destrozaron a la economía. John Kenneth Galbraith, un famoso economista, ya murió, decía en su paper, un artículo que tenía el poder y el economista útil, el mensaje de ese artículo era: economista que no toma en cuenta relaciones de poder es un perfecto inútil. La sociedad que estudiamos no es una sociedad, es un vacío de fuerzas. Hay poderes. Y lo que se disfraza algunas veces como ciencia es pura y simple ideología en función del poder dominante. Entonces necesitamos retomar ese análisis político. Hay crisis, el sistema fracasa, pero ¿quiénes son los que mandan? Los que se benefician con el sistema. Y en vez de buscar algo nuevo y mejor, inciten el mismo sistema porque eso les beneficia a ellos. Entonces hay que hacer ese análisis. El gran desafío para mí de la humanidad del siglo XXI es cambiar esa relación de fuerza. Un planeta dominado por el capital, supremacía del capital sobre seres humanos, a un mundo donde verdaderamente la centralidad esté en la persona, en los ciudadanos, en esos seres humanos. Y sinceramente creo que desde el sur todavía no es muy difícil cambiar esa relación de fuerza. Eso lo tendrán que cambiar los propios ciudadanos del norte y probablemente estas crisis ayuden a que se despierten esa conciencia, se den cuenta que ellos también son oprimidos y se liberen de esa opresión del capital. Usted ha dicho a quién beneficiar, a quién deben beneficiar las políticas. Muchos entienden que la educación es la mejor forma de ayudar a los pobres a salir de la pobreza. Pero una cosa son los discursos y a veces otras son los recursos. Ahí es donde se sabe cuáles son las prioridades de un gobierno. Hábleme de la inversión en educación en Ecuador. Vea, mi querido amigo, la asignación de recursos sociales demuestra relación de fuerza en una sociedad. ¿Quién manda en una sociedad? Lo que está pasando en Europa demuestra quién está mandando. Todo en función del capital, manda el capital, no mandan los ciudadanos, no mandan los españoles, los griegos, los chipriotas, los europeos, manda el capital. Y una forma de ver quién tiene el poder en una sociedad es dónde van los recursos. Cuando en Ecuador el 30% del presupuesto se iba a pagar deuda y mucho menos para educación y salud, claramente se demostraba que el que mandaba en el país era el poder financiero, el gran capital. Ahora vaya a ver la distribución de los recursos. Con una renegociación muy exitosa de la deuda externa, ahora es solo 5 o 6% del presupuesto que va a servicio de deuda y se destina 3 o 4 veces más para la inversión social. Se ha multiplicado por 5 la inversión en educación, en salud, etc. Entonces se están mandando ingentes recursos, lo cual a su vez significan importantes cambios
en educación, en derechos como el derecho de la salud, pero sobre todo, ¿no?, ya se ve en asignación de recursos sociales, y básicamente, ¿no?, que es lo que mejor traduce esa asignación de recursos sociales, el presupuesto del Estado, en la distribución de ese presupuesto, que el poder lo tiene el pueblo ecuatoriano. Ya no los banqueros, ya no los acreedores, ya no la burocracia internacional, ya no países extranjeros. ¿En qué proporción del PIB encontró la educación y cómo la tiene ahora? Por mandato constitucional hemos invertido el 6% del PIB en educación. Y lo están cumpliendo. ¿Cómo sube? No, nos estamos acercando. Había un periodo de transición, debemos estar en un 4.5%, debimos haber encontrado un 3%, pero un PIB mucho más pequeño. En realidad, la inversión, el gasto social en total se ha multiplicado unas 5 veces, e inversión debió haberse multiplicado unas 3 veces. ¿Y la educación, se está viendo ya algún resultado de esa multiplicación? Bueno, usted sabe que estas son medidas de largo plazo. O sea, se siembra ahora para cosechar después de 10, 12 años, ¿no? Todavía, sobre todo. Yo llevo 6 años en el gobierno, desde el principio no es que pudimos arreglar todo, todavía no lo hemos hecho, pero los cambios son sustanciales, pero todavía no sale la generación, la cohorte de estudiantes, que el inicio se ha beneficiado de esas reformas. Entonces tendremos que esperar, pero ya se ven algunos resultados. Ya se habla de excelencia, hay exámenes de ingreso a la universidad, hay evaluación de profesores, que antes no existían, hay información. En estos momentos cerca de 120 de nuestros colegios están participando para obtener bachillerato internacional. Se ha organizado el desarrollo infantil que no existía prácticamente en la educación inicial, se transformó totalmente el bachillerato. Entonces, sí hay resultados, ¿no? Pero los resultados más profundos, pues, los veremos después de algunos años, ¿no? ¿Cómo han logrado ustedes? Totalmente se hayan beneficiado de la transformación del sistema educativo, desde que entraron hasta que se graduaron. ¿Cómo han logrado ustedes disminuir la pobreza en casi 10 puntos dicen las estadísticas que ustedes han logrado reducirla en 6 o 7 años de gobierno? Bien, el problema de los países pobres es doble, sobre todo en América Latina. Normalmente se es pobre por baja productividad. Bueno, hay muchas agravantes, ¿no?, explotación, etcétera. Pero en la esencia está baja productividad. Pero eso se agrava también con mala distribución. Porque incluso con los niveles de productividad que tiene actualmente América Latina, con una mejor distribución del ingreso se acabaría la pobreza. El caso ecuatoriano. Nosotros tenemos $6.000 de ingreso per cápita. Eso significa mensualmente $500 por persona. La familia tipo ecuatoriana tiene unas 5 personas, $2.500 por persona. Una distribución absolutamente igualitaria del ingreso que no es posible ni deseable. Es solo para graficar. Bueno, el umbral de pobreza se encuentra en alrededor de $500. O sea, con una distribución paritaria del ingreso, con el nivel de producción actual, cada familia ecuatoriana tendría 5 veces más para superar la pobreza. Y no habría pobreza. Entonces, el problema de América Latina también es un problema, no le diría también, sobre todo es un problema de distribución. Con nuestro nivel de producción actual, de ingreso actual, con nuestra productividad actual, una mejor distribución del ingreso podría eliminar la pobreza. Eso es lo que hemos hecho en Ecuador. Ha habido incremento de productividad, ha habido crecimiento económico, crecemos más que el promedio de América Latina, somos los 5 países que más crecen, pero también ha habido redistribución. ¿Y cómo? Aquí nadie ha inventado el agua tibia. Okay, no es que tenemos que contratar a un Nobel de Economía para que nos diga cómo redistribuir el ingreso. Todo el mundo sabe cómo hacerlo, pero es un problema político, de relación de poderes, que los que más tienen paguen más. Es decir, un sistema tributario progresivo, que con ese ingreso se financia igualdad de oportunidades, educación, salud, universidad gratuitas, derechos, no mercancías, no solo el que tiene para pagarse, que pueda acceder a una buena educación, como era antes, en la época neoliberal, donde todo se lo redujo a categoría de mercancía, incluso los más elementales derechos. Tercero, controlar poderes de mercado, sobre todo en el sector laboral, eliminar la explotación laboral. Cuando llegamos había tercerización, empresas que no tenían ningún empleado, porque los empleados pertenecían a una tercera empresa y de esa forma eludían obligaciones laborales. Entonces, que se paguen buenos salarios, afiliación a la seguridad social, todo eso ya se está obligando en el sistema laboral, pero en general en los demás mercados, ¿no? Que no haya poder monopólico, etc. Y cuarto, adecuada distribución
del patrimonio, del acervo social. Hay bienes públicos, que en lugar de ir donde los más, o de propiedad pública, bienes públicos es otro concepto de economía, de propiedad pública, pero en lugar de ir a los más pobres, iban a los más ricos. Le puedo dar muchos ejemplos. El propio petróleo. El petróleo es patrimonio de los ecuatorianos. Nadie ha en toda la historia de la humanidad producido una gota de petróleo. Es un recurso no renovable. Pero las petroleras se nos llevan de cada 100 barriles 80. Hoy, con la renegociación de los contratos petroleros, y esto es muy importante para República Dominicana por el problema del oro, etcétera, es al revés. Pues se quedan 80, del oro, se quedan 80 barriles para el pueblo ecuatoriano y 20 para una justa compensación a la petrolera. Pero otro ejemplo, las playas y bahías son propiedad del Estado. Ahí se hacen las camaroneras, que es uno de los principales rubros de producción y exportación del país. En vez de dar esas concesiones a los pobres, a las comunidades, se la daban a los ricos. Y habían casos como la isla Puná, 5.000 habitantes, llena de camaroneras, que si hubiéramos dividido el producto de las camaroneras para el número de habitantes, tendrían el doble del ingreso per cápita del país, y en verdad está eso rodeado de miseria, porque ni siquiera contrataban a la gente de la isla. ¿Sí me explico? En vez de darle ese patrimonio a los pobres, se lo dan a los ricos. Entonces, aquí no hay que descubrir el agua tibia, hay que tener decisión política para aplicar las cosas que todos conocemos para una redistribución del ingreso y con eso superar la pobreza. Presidente Correa, usted en esta respuesta que acaba de dar ha planteado como 10 cosas que nos interesan. Efectivamente, la del petróleo, usted encontró unos contratos que dijo usted en una ocasión que era inaceptable que el 20% fuera para Ecuador y el 80% para la petrolera. Usted acaba de decir, lo cambiaron al revés, 80 para Ecuador, 20 para las petroleras. ¿Cómo planteó eso? ¿Lo renegociaron? ¿Impusieron el 80-20 a favor de Ecuador? ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Fueron algunos pasos, bueno, ni tantos, ¿no? Se creó un windfall tax, que es un concepto anglosajón, un impuesto a ganancias extraordinarias. Porque cuando esa ganancia extraordinaria no viene de que la compañía hizo un nuevo descubrimiento, de que aumentó su eficiencia, son ganancias ilegítimas. Más aún si vienen de recursos naturales no renovables, que no es que se los crea, no se los produce, se los extrae, y por condiciones de mercado ajenas a la empresa, tal vez el precio sube y gana mucho más. Entonces, los mismos anglosajones crearon el windfall tax, que no es la traducción literal, pero el concepto es una tasa, un impuesto a ganancias extraordinarias. Entonces, primero se creó ese impuesto, 50% de las ganancias extraordinarias después de ciertos precios para el Estado, 50% para las compañías. Ya lo aceptaron a regañadientes las compañías, algunas nos pusieron demanda. Cuando yo de presidente, porque tenía una rentabilidad enorme, subí ese impuesto 99 a 1, 99 para el país y los obligamos a renegociar. De todos modos, sus contratos. De todos modos, nos tomó 3 años renegociar. Nos hizo caer la inversión, el ataque a la oposición, que no hay inversión extranjera. ¿De qué me sirve tener inversión extranjera para que se me lleven todo el petróleo? Esa es la estafa que se le hace alguna vez a nuestros pueblos. O sea, se mejoran los indicadores macroeconómicos. Si yo permitía que se nos llevaran todo el petróleo, a la final les triplicaba pues la inversión y la tasa de crecimiento y todo eso, pues no quedaba nada para el pueblo ecuatoriano. Ese es el engaño de ciertos indicadores macroeconómicos como la tasa de crecimiento. Desde 3 años una negociación durísima. 4 petroleras prefirieron irse del país, no nos querían chantajear. Si nos cambian los contratos nos vamos, váyanse. Bueno, la mayoría se quedó, unas 4 se fueron, nos han puesto demanda, nos estamos defendiendo. Ya hay 2 que quieren regresar, dicho sea de paso. Y pasamos los contratos, que eran contratos de participación, verdaderos atracos para nuestro país, donde el Estado era un extraño en los campos petroleros, no podía ni entrar, donde decíamos, tenga este campo, extraiga el petróleo y de cada barril nos daban 4 o 5 dólares. Esos contratos se negociaron cuando el precio de barril era 16 dólares. Subió el precio de barril a 60, 70 dólares y nos siguen dando los 4 o 5 dólares. Entonces, por eso los obligamos a renegociar, por eso el windfall tax, etcétera, y pasamos esos contratos a contratos de prestación de servicio. Es al revés ahora. Les damos una tarifa por barril, le reconocemos un pago por barril, 10, 12 dólares, dependiendo del yacimiento, con una justa ganancia, y todo el resto
es para el pueblo ecuatoriano que es el dueño del recurso. Ese es el caso de petróleo, ¿no? En el caso de minas también tenemos contratos bastante interesantes, son los mejores del mundo. En petróleo tenemos las 5 rentas más altas del mundo, en minas tendríamos la renta más alta, pero aquí sí tengo que decir, solo hemos logrado concretar un gran proyecto, porque son tan rígidos los contratos que sí nos ha costado atraer inversionistas, pero tenemos ya un gran proyecto concretado, ¿no? ¿De explotación de qué en este caso? Me parece que es cobre este proyecto, pero en todo caso, en los proyectos mineros no se puede establecer prestación de servicios, ¿no? Como en el petróleo. Y lo que tenemos es, a nivel constitucional, con la nueva constitución que hicimos en el 2008, que para recursos naturales no renovables, el Estado por lo menos debe ganar igual que la empresa o más. Al menos lo que gana la empresa, 50-50. Es decir, si en un momento dado, regalías, impuestos, etcétera, hace que el Estado gana menos que la empresa, nos tiene que compensar la empresa. Y de esa manera pues se controla que tenga ganancias extraordinarias. Bueno, el Ecuador tiene casi 15 millones de habitantes, lo que quiere decir que es 1,5 veces la población dominicana, pero es un territorio muy grande, es casi 6 veces el territorio de República Dominicana. Ustedes tienen unas zonas que son selváticas, amazónicas, ¿verdad? Hay una política de protección del medio ambiente y una política que va conjugando una minería razonable o una minería, como ustedes le llaman... responsable. Responsable, esa es la expresión. ¿Es así? Bueno, yo creo que lo irresponsable sería no utilizar todos los recursos que tenemos para superar la pobreza. Acabamos de hablar de pobreza. Es el imperativo moral que Pero tiene vigilan Ecuador, para que República no haya Dominicana. daño al medio ambiente. El impacto siempre va a haber como Sí, impacto sí. humana. Si no, no hagamos este set, porque también tuvo impacto. Claro. Pero es un impacto acotado. Hasta el 95% de ese impacto se recupera. Y hay muchos mitos aquí, y muchos mitos que vienen de la izquierda. Y esto la izquierda debe definirse, o va a condenar al fracaso cualquier proyecto político, incluyendo los proyectos políticos de izquierda. Por ejemplo, no a los recursos naturales. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Qué país de la historia ha hecho esa barbaridad? Y muchas veces son esos países que nos quieren imponer a nosotros lo que ellos nunca hicieron. Cuando la gente se nos muere de hambre, o sea, es un absurdo. Además del absurdo también de no la minería, por ejemplo, sin minería, sin petróleo, ¿cómo entendemos la vida moderna si se basa en esos recursos? Entonces hay una serie de inconsistencias. Créanme, yo no tenía muchos criterios definidos al respecto, ¿no? Responsablemente he tenido que informarme, etcétera, para tomar decisiones, y sí he visto la inconsistencia en ciertas posiciones, los mitos. Por ejemplo, que destruyen la selva. ¿Sabe cuál es el principal peligro para la selva amazónica? No es el petróleo, no es la minería, ni de lejos. Es la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria. Y para evitar eso, precisamente, necesitamos otras actividades económicas y recursos para cuidar la selva. Que la minería envenene el agua. La minería moderna no utiliza químicos, recicla el agua. Y todo eso lo ponemos en los contratos. Y la mayor fuente de contaminación del agua dulce ecuatoriana son las aguas servidas de las ciudades, pero de lejos. Y para remediar eso, se necesitan miles de millones de dólares que paradójicamente pueden salir de la misma minería. Entonces hay que ser sensato. Hay gente de buena voluntad, mal informada, equivocada, pero también hay gente de mala voluntad que vive del conflicto. ONGs, muchas veces financiadas por las propias mineras, que quieren que no se aumente la oferta de minería a nivel mundial para que no caigan los precios. Entonces tenemos que estar muy atentos contra eso. En todo caso, la postura del gobierno es responsablemente aprovechar al máximo los recursos naturales que con tanta abundancia la naturaleza Dios ha dado a nuestro país para salir lo más rápidamente de la pobreza. Y por si acaso, con este discurso, que lo dijimos muy claramente en las elecciones pasadas, ganamos una sola vuelta con casi 5 millones de votos y más del 57% del apoyo popular. Y la postura antiminera, que habla de no a la minería, que hay que dejar a los pueblos indígenas viviendo así porque es parte de su cultura que sean miserables. Hay gente que confunde miseria con cultura. Como nuestros pueblos indígenas no han tenido zapatos, los niños llenos de parásitos, no han tenido agua, electricidad, no tienen piso sus casas, que sigan viviendo así. Eso es un absurdo, eso no es cultura, eso es miseria en el siglo XXI. El desafío de nuestros pueblos ancestrales es superar la miseria sin perder la identidad, y se lo puede hacer. Pero bueno, los que tenían estas posturas infantiles, extremas, yo diría irresponsables, ¿sabe cuánto sacó esa opción? 3%. Pero República Dominicana, escuchen, 3%.
Entonces, cuando les vengan acá estos pseudo dirigentes hablando por todo, recuerden que en las últimas elecciones sacaron 3%, nosotros sacamos 57%. Entonces, estamos hablando ya hasta a nivel democrático. La gente nos cree a nosotros, la hemos ganado en toda la zona minera. Y nuestra postura es, porque entendemos de desarrollo económico, entendemos cuáles son los imperativos morales, superar la pobreza, que incluso para cuidar el medio ambiente se requiere superar la pobreza. No va a haber conservación sostenible al lado de miseria. Yo no le puedo exigir a una familia pobre, sin trabajo, sin ingreso, que habita al lado de un bosque, que no corte el bosque. Lo va a cortar para poder conservar nuestra naturaleza. La gente debe beneficiarse de esa conservación o superar sus niveles de pobreza. Entonces, por imperativo moral, por responsabilidad y porque así lo decidió y ordenó al pueblo ecuatoriano, nuestro gobierno va a utilizar al máximo el potencial minero, petrolero, gasífero que tiene el país. Bueno, no hay duda de que no se puede concebir a alguien sufriendo miseria y hambre sentado sobre un tesoro y no sacarlo. El tema está en las condiciones que hay que imponer para sacar cualquier recurso. Pero le pongo un ejemplo. El único proyecto, porque sí hay algo que reconocer. 40 años se explotó el petróleo y lo hicieron de tal mala manera que donde salía el petróleo quedó la miseria, la basura, la contaminación y la plata se fue a otro lado. La mayor incidencia de pobreza en Ecuador la tenemos en Amazonía, donde sale el petróleo. Pero no tiene por qué ser así. Y debemos ser lo suficientemente sensatos para saber que no tenía por qué ser así. Y lo hemos demostrado. El único proyecto iniciado y terminado en nuestro gobierno, que es Pañacocha, proyecto petrolero, ha ganado hasta premios internacionales por responsabilidad ambiental. Ahora, se puede hacer las cosas bien. Ahora, usted mencionó hace unos momentos playas y bahías. Eso nos suena familiar a los dominicanos. Ecuador se ha posicionado en lo más alto del turismo ecológico. Los desarrollos que han hecho con empresas, con capital extranjero de ecoturismo en Ecuador, ¿implica venderles las tierras o tienen alguna otra manera de hacerlo? Las playas y bahías no se pueden vender, constitucionalmente son de acceso público y de propiedad del Estado. Pero cuidado, ese es otro mito, ¿no? Los fundamentalistas, lo que llamamos el ecologismo infantil, porque yo me considero ecologista. Hicimos la constitución más verde de la historia de la humanidad, le da derecho a la naturaleza. Hemos hecho cosas que nadie ha hecho. En el 2016 vamos a tener la matriz eléctrica más eficiente y limpia del planeta. 93% de esa matriz eléctrica va a ser de origen hidráulico. 93%. 93%. Estamos haciendo 8 megaproyectos hidráulicos. Yo veía cuando venía del aeropuerto las 2 barcazas térmicas, termoeléctricas que ustedes tienen ahí en un brazo de mar. Sí. Así era en Ecuador. No sé cómo se hace aquí, pero allá eran negocios, ¿eh? Y con vinculaciones políticas que impedían hacer las hidroeléctricas que el país podía hacer. Como nosotros no tenemos compromiso con nadie que no sea el bienestar de la mayoría, estamos haciendo 8 megaproyectos eléctricos. En el 2016 vamos a ser exportadores de energía y nuestra matriz eléctrica va a ser 93% de origen hidráulico, es decir, energía renovable, limpia. ¿Qué mejor contribución para el medio ambiente? Eso significa millones de toneladas de CO2 que no se enviarán ya nunca más a la atmósfera. La gasolina, estamos invirtiendo cerca de 400 millones de dólares más. Pasamos a tener de las peores gasolinas de América Latina, altamente contaminantes, un atentado a la salud de los ciudadanos, un atentado para los vehículos, etcétera, a una de las mejores gasolinas de América Latina, sin que le cueste 20 centavos más al ciudadano. Todo lo paga el Estado, 400 millones de dólares. Esos son avances para el cuidado ambiental. Pero algunos como que se empecinan en lo trivial y no ven lo esencial, ¿no? Pero en todo caso, creo que tenemos solvencia para hablar de estas cosas porque no hay gobierno que se haya preocupado más del medio ambiente que el gobierno del Ecuador. Y aumenta también la producción petrolera. Pero yo quiero decirle algo aquí. Y estos fundamentalismos dicen, no, es que no hagamos esto, ni minería, ni petróleo, ni nada, y el ecoturismo nos va a sacar adelante. Eso es mentira, no se engañe. Jamás los ingresos del ecoturismo se van a comparar con los ingresos de la explotación adecuada de recursos naturales no renovables. Y no son excluyentes, porque tenemos tanto territorio en Ecuador, tanta selva virgen en tantos lugares, que con explotación de petróleo, minas, va a haber ecoturismo. Pero es una falsedad, es una mentira, lo que algunas veces se quiere posicionar,
que la solución está en el ecoturismo. Eso no nos va a sacar de la pobreza, de su desarrollo. Sí, la producción petrolera pública se está recuperando, la privada bajó un poco, los campos petroleros del Ecuador son ya un poco antiguos, decrece naturalmente esa producción petrolera, hay que hacer grandes inversiones solo para mantenerla. Por eso es urgente explorar más y estamos en la ronda 11ª para explorar el suroriente. No solo eso, nosotros somos gente muy técnica, planificamos a largo plazo. Si no hacemos nada, en estos momentos el talón de Aquiles de la economía ecuatoriana es la balanza de pagos, básicamente comercial, servicios, renta, y fruto de la dolarización que nos hizo perder mucha competitividad. Y nos salva el petróleo. Con el petróleo podemos, con las exportaciones petroleras compensamos el desequilibrio externo. En estos momentos, en otras palabras, nuestro balance neto energético es positivo, vendemos energía, petróleo. También compramos derivados, pero es más lo que vendemos que lo que compramos. Pero si no hacemos nada, los campos petroleros ecuatorianos seguirán decreciendo, el consumo energético seguirá subiendo y también tendremos déficit en cuanto a energía. Tendremos que comprar mucha más energía, hidrocarburos, derivados básicamente, del petróleo que vendamos. Y el país estalla. Es decir, necesitamos ineludiblemente encontrar nuevas reservas y por unas décadas, hasta que logremos desarrollar sector servicios, sector economía del conocimiento, etcétera, que eso no se hace de un día para el otro, necesitamos descubrir más petróleo. Usted acaba de criticar la dolarización que encontró, ¿la revocaría? No, porque en economía es muy fácil hacer ciertas cosas y casi imposible deshacerlas, ¿no? Y alguien puede decir, pero entonces es muy incoherente porque usted la critica. Bueno, usted puede tener un trabajo que no le gusta, pero puede pensar que peor es estar en el desempleo y aguantarse ese trabajo. ¿Cuánto el Este es un desempleo sistema ahora? monetario que no nos gusta, fue una estupidez técnica, hasta un atentado a la soberanía del país, pero ya está hecho. Salir de la dolarización crearía un cataclismo social y económico de incalculables consecuencias, ¿no? ¿Cuál es el nivel de desempleo de ustedes ahora? 4.1%. 4%. El más bajo de América Latina. ¿De desempleo? El más bajo de América Latina. El Pero más bajo está de la más historia. bajo que muchos países de Europa de ahora, en el 4%. No, está más bajo que todos los países de Europa. Sí. Si usted ve España, 26%. ¿Y cómo La propia ¿y Alemania, en que qué no ha está en logrado crisis, ustedes 6%. emplear a los ecuatorianos? Es que eso es muy interesante también, ¿no? Yo creo que hay algunas lecciones aprendidas. Mire, el motor en estos años, y sabemos que no puede continuar así, por eso bienvenida a toda inversión extranjera, etcétera, pero el motor en estos primeros años de la economía ecuatoriana ha sido la inversión pública, derrumbando mitos. Por ejemplo, en los libros de macroeconomía neoclásicos dice la inversión pública tiene efecto expulsión de la inversión privada. Es decir, si hay inversión pública no hay inversión privada, lo que se llama el efecto crowding out en inglés. Pues eso es una barbaridad. Una buena inversión pública tiene efecto crowding in, atrae inversión privada. O un carretero no atrae inversión privada. O un buen puerto, un buen aeropuerto. Buena energía eléctrica barata, de fuente hidráulica, etcétera. Entonces tenemos el coeficiente inversión pública, PIB, más alto de América Latina. Este año superará el 13%. Ha habido años de crisis en que toda la inversión ha sido 13%, pública más privada. Ahora solo inversión pública es 13%. Eso se traduce en muchas cosas. La red vial de Ecuador se está convirtiendo en una de las mejores de América Latina, las hidroeléctricas, educación, salud, la ciudad del conocimiento, un proyecto muy importante que estamos haciendo, nuevos aeropuertos, nuevos puertos, seguridad, nueva justicia, reforma judicial, nuevos edificios, tecnología. Todo eso ayuda a la competitividad sistémica, ¿verdad? Juicios más ágiles, mayor seguridad con unidades de policía comunitaria, etcétera. Entonces, ese ha sido el motor. Y tenemos de las tasas de crecimiento más altas de América Latina. Ahora ustedes dirán, bueno, con tanta inversión el déficit fiscal será enorme, el coeficiente de deuda PIB es gigantesco. El coeficiente de deuda PIB está en 22% del PIB y la deuda externa 12%. Es decir, mucho más bajo que el promedio de América Latina y ni hablemos, para no deprimir a los europeos, los países europeos, ¿no? Y el propio Estados Unidos. ¿Cómo lo hemos logrado? Renegociamos deuda externa. Pero para alcanzar 8.000 millones ahorramos esa renegociación. Renegociamos los contratos petroleros. Antes, con la subida de precios no nos hubiéramos beneficiado, ahora todo es para nosotros. Duplicamos la recaudación de impuestos, sin aumentar impuestos, incluso reduciéndolos. Pero ahora sí la gente sabe que tiene que pagar impuestos. Optimización de compras públicas, ahora todo es electrónico, etcétera. Nos ahorramos
centenas de millones y tenemos los recursos para poder invertir. Ese ha sido el motor. Eso ha permitido generar centenas de miles de puestos de trabajo. Y lucha contra la corrupción y contra el Ya le boato voy a decir, público. pero en todo presidente. caso, ya le voy a contestar eso. Ha habido incrementos de productividad. Eso mejora competitividad sistémica. Y bueno, y hemos destrozado la economía clásica que decía, para aumentar puestos de trabajo tiene que hacer caer al salario real, tiene que crear flexibilidad laboral, es decir, eufemismo que disfraza la explotación laboral. Hemos hecho todo lo contrario. Tenemos los salarios reales más altos de la región andina y de los más altos de Sudamérica. Hemos obligado a los empresarios a cumplir sus obligaciones laborales, más de 1 millón de afiliados adicionales a la seguridad social. Se eliminaron formas de explotación como tercerización, etcétera, y nos va mejor que nunca. Y se han generado centenas de miles de puestos de trabajo. Nuestros propios empresarios, el país ha entendido que tratándonos bien todos, mejoramos. Es decir, dándole un buen salario a los trabajadores, además de que se genera fidelidad a la empresa, hay más esfuerzo, aumenta productividad, se dinamiza la economía, hay capacidad de compra, hay demanda, etcétera. Entonces eso respondiendo a su pregunta anterior. Ahora su pregunta actual, la corrupción. Luchamos muy fuertemente contra la corrupción. Y por ejemplo en estos momentos tenemos el sistema de compras públicas junto al mexicano, el más moderno de América Latina. Ya las compras públicas no es que yo lo estoy viendo y hacemos el arreglo, porque ahí había lugar para corrupción. Usted me ofrecía una comisión y le daba a usted el contrato. Ahora es por internet. Y usted puede ver en tiempo real, por ejemplo, si queremos comprar 50 camionetas, precio referencial $1 millón, 950.000 una compañía, 900.000 la otra, 850.000. Usted lo puede seguir en internet y los resultados son espectaculares. Antes, en promedio, en compras públicas, la oferta ganadora era 20-25% más alta que el precio referencial. En mi ejemplo, $1 millón. Ahora, en promedio, son 25% más bajas. ¿Sí me explico? Y eso significa centenas de millones de ahorros para el erario público, para el Ecuador. Y el control de los salarios y el gasto público, en muchos de nuestros países hay un desparpajo muy grande en los recursos públicos. ¿Ustedes han logrado avance en esa materia también? Aquí, el problema no es más o menos gasto público, es la eficiencia. Bueno, eso, porque el gasto no hay, que es ineficiente. Ya, porque no hay fórmula, no hay teoría, evidencia, nada que le diga el tamaño óptimo del gasto público. Incluso depende de los valores de cada principio, cultura, objetivos de cada sociedad. Una sociedad donde la educación es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado y debe haber educación pública gratuita, va a tener mayor gasto público que en otra donde se diga, no, esto puede ser privado y el que no es un derecho, no tiene que ser generado, provisto por el sector público y solo el que tenga plata puede educarse. Entonces todo depende de los derechos, de los objetivos, etc. Dicho sea de paso, los países europeos y los más desarrollados tienen mucho más gasto público que los países latinoamericanos. En esto hay mucho mito. Aquí el punto es que debe ser eficiente. Alto, bajo gasto público debe ser eficiente. Y somos muy preocupados de la eficiencia. Yo le podría decir con gran nivel de certeza que debemos estar entre los estados más eficientes de América Latina. Estábamos entre los más ineficientes, pero estos 6 años hemos avanzado mucho, estamos implementando gobierno por resultados, se han transparentado muchísimo las finanzas públicas, tenemos grandes y muy buenos sistemas de evaluación, sin que esto signifique que no hemos tenido grandes errores también, ¿no? Porque de repente pues ha habido una mala inversión, malos programas, etcétera, pero cada vez estas son excepciones y hay una gran, en general, sobre todo para la tradición latinoamericana, eficacia y eficiencia en el gasto público. Presidente Correa, quisiéramos conocer su evaluación sobre la Alianza Bolivariana de América, ALBA, sobre todo su situación actual después de la desaparición del presidente Hugo Chávez. El ALBA es básicamente una coalición política de gobiernos que coinciden en cuanto a visión de las relaciones internacionales y, por ejemplo, a nivel de la OEA significa cerca del 30% de los votos. Eso nos ha permitido actuar con mucha contundencia en determinadas instancias. Y esto es lo que debería hacer América Latina, ¿no? Dentro de la OEA y dentro de otros organismos como Naciones Unidas, etcétera. Dispersos nos van a aplastar. Coordinando, es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa. Llegando a acuerdos, podemos tener mucha más contundencia y presencia a nivel internacional. Bueno, lo hemos empezado
a nivel de América Latina entre los gobiernos en general de izquierda, pero bueno, aquí también ustedes tienen un gobierno de centro-izquierda, ¿no? Ojalá esa coalición pueda ampliarse, insisto, para actuar con mucha más contundencia en foros internacionales. Ha sido básicamente eso, ¿no? Hugo Chávez siempre tuvo la visión de ir más allá, hacer empresas, etcétera. Ecuador siempre mantuvo la visión, sobre todo, de que sea un foro político, para actuar coordinadamente a nivel internacional. Sin embargo, sí ha habido ciertas cosas que van más allá de lo político, ¿no? Lo comercial, cosas muy pragmáticas. Por ejemplo, el Sistema Único de Compensación Regional, que se aplica entre Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba, sobre todo Venezuela y Ecuador. Eso nos ha permitido, me parece, cuadruplicar las transacciones con Venezuela, pero ¿cuál era el problema? Utilizamos para eso el dólar, una moneda extrarregional. Eso es un absurdo, entre muchos absurdos que comete América Latina, ¿no? Porque cuando usted utiliza una moneda, usted transfiere riqueza al dueño de esa moneda. Le pongo el ejemplo, es lo que se llama el impuesto al señoriaje. Es un término que viene de la Edad Media, porque el señor feudal, solo por poner su sello y su carota en las monedas, ya ganaba dinero. ¿Cómo? El que emite dinero capta riqueza de los que utilizan ese dinero. Supóngase que yo le vendo una silla a Venezuela por $10. Estados Unidos emitiendo un billete de $10 es como que si capta una silla ecuatoriana. Es el impuesto por señoría. ¿Qué sentido tiene que los países latinoamericanos comerciemos en dólar? En el caso ecuatoriano algo, ¿no? Porque tenemos dólar, pero el resto. Y si yo le vendía 500 millones a Venezuela y ellos me vendían 400 millones, necesitábamos 900 millones de dólares. Ahora con el sistema de compensación, yo le vendo 500, ellos me venden 400, Venezuela solo me tiene que dar 100. Ya no se utilizan 900 millones, solo 100. El resto yo le pago a los exportadores ecuatorianos a Venezuela en moneda nacional y Venezuela le paga a los exportadores venezolanos al Ecuador en moneda nacional. ¿Ustedes? Y minimizamos el uso de la moneda extrarregional. Entonces eso sí se está haciendo al interior del ALBA. Pero, por ejemplo, eso sería mejor hacerlo a nivel de UNASUR. Son cosas obvias, como la nueva arquitectura financiera regional. América del Sur tiene más de 400.000 millones de dólares y ojalá podamos hablar algún día de América Latina. América Latina en total tiene más de 700.000 millones de dólares de reservas en el primer mundo, financiando a los países más ricos. Además que es transferencia de riqueza, no es solo liquidez, que ya es gravísimo, sino que los dólares no están marcados. Por esas reservas nos pagan 0.5, 0.8%. Y esos mismos dólares nos los prestan al 6-7%. Es una estupidez. Es solo coordinar y tener un fondo del sur. Pero qué difícil es avanzar en esa coordinación. Entonces, todas estas cosas tienen que cambiar. En el ALBA se ha avanzado, pero yo creo que esto se debería hacer a nivel de UNASUR. Precisamente, el ALBA contemplaba la creación de una moneda común electrónica. Eso es el sucre ya. Es como el ECO, hace unos años, unas décadas en Europa. Presidente, ¿y de dónde que le viene esa fuerza? Usted estuvo en la Universidad de Illinois y hizo su doctorado en economía, pero eso era muy cerca de los Chicago Boys que usted estuvo. Y sin embargo, usted ha tenido un discurso confrontativo del neoliberalismo y las posiciones de la Escuela de Chicago. ¿De dónde que le viene su fuerza, ese compromiso suyo que tiene? ¿Conoce la realidad? Pues. ¿De dónde? Yo tuve una ventaja, ¿no? Porque usted es una familia clase media. Una desventaja, que como precisamente, yo le diría familia clase media baja, yo siempre he estudiado becado, mi colegio, mi universidad en Guayaquil, Lovaina fue una beca. Universidades católicas. Illinois fue un assistantship, fue asistente de profesor, tenía que trabajar para pagar mis estudios. Entonces ya me demoré un poco, fui en el 97, tenía 34 años a estudiar y ya conocí un poco la vida. Mi mejor posgrado, por ejemplo, es cuando acabé mi universidad en Guayaquil, me gradué de economista y fui a trabajar un año en comunidades indígenas, 3.600 metros de altura, como voluntario salesiano. Y conocí de cerca la miseria, la cosmovisión indígena, el mundo indígena. ¿Usted fue militante católico, cristiano? Sí, mi pensamiento político, económico y social se inspira en la doctrina social de la Iglesia, en la teología de la liberación, en el mismo Evangelio. Entonces, cuando yo ya voy a estudiar a Estados Unidos, pues ya sabía que el mundo no se podía resolver con un sistema de ecuación. Claro que es bonito, es bastante, alimenta el ego, ¿no? Hacer ecuaciones que nadie más las puede hacer, pero eso no iba a resolver el problema. Entonces siempre tuve una visión muy crítica y con la experiencia que uno ya tenía y le llevaba 5 o 6 años a mis compañeros, claro que es una desventaja porque ellos vienen papelitos, ¿no? Acabando de estudiar, uno tiene que retomar el estudio con 2 hijos y todo eso, mucho más difícil, pero la ventaja era que uno sabía lo que sirve
y lo que nos sirve. Le insisto, ¿no? El mayor problema de la ciencia económica moderna es pretender, primero, que es ciencia. Yo le diría, hasta eso lo podemos cuestionar, que una teoría económica, podríamos discutirlo, básicamente nos da instrumentos para resolver problemas, pero para poder analizar los problemas se tienen que entender de política, las relaciones de poder, y eso es lo que le han quitado a la formación económica actual, es una barbaridad. No se estudia historia económica. Si se estudia un poco historia económica, ya vieran que esto es lo que está viviendo Europa de déjà vu. Ya lo vimos en América Latina y están cometiendo las mismas tonterías que nosotros hicimos durante los 80. Y si se entendiera que estudiamos la sociedad humana, que no es un vacío de fuerza, son relaciones de poder, y se hiciera ese análisis, lo que se llama el enfoque de economía política, se dieran cuenta que lo que nos presentan como ciencia es pura ideología y que muchos economistas estamos siendo tontos útiles de los poderes dominantes. ¿Cómo ve usted la situación geopolítica de América Latina hoy día? ¿Cuánto considera usted que ha cambiado? Mucho, pero falta mucho por cambiar. Hay cosas horrorosas que por comunes nos parecen normales. Le pongo solo un ejemplo, lo que enfrentamos día a día. La OEA misma, ¿qué hace en Washington? El mayor atentado de la Carta de la OEA es el bloqueo criminal a Cuba. Rompe la mitad de los artículos de la Carta de la OEA. 20 asambleas de las Naciones Unidas lo condenaban, pero la sede de la OEA está en Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sede en Washington, financiada por Estados Unidos. Su Relatoría de Libertad de Expresión, que se ha vuelto en el perro guardián de los intereses de los grandes negocios dedicados a la comunicación, financiada prácticamente por Estados Unidos y por Europa, que no es miembro del sistema interamericano. ¿Y saben qué? Dominicanos queridos, latinoamericanos, ¿saben qué? Estados Unidos no ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y tiene la sede de la Comisión. O sea, no reconoce como vinculante la decisión de la Comisión. Y no solo que tiene la sede, la financia, paga para que controle a los latinoamericanos, que somos los corruptos. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar estas barbaridades? Ni de la Comisión, y por ni de supuesto la que son Corte, solo instrumentos pues, de política exterior norteamericana. Pero ¿cómo podemos soportar en el siglo XXI estas aberraciones, ya no solo contradicciones? Y por comunes, ya como las tomamos como normales. Esto es intolerable. Presidente, usted comienza ahora su nuevo periodo de gobierno, va a completar cuando termine, serán 10 años que habrá gobernado, pero usted ha dicho ya que no va a buscar una nueva reelección. ¿Está preparándose su partido para un relevo que pueda dar continuidad a estas políticas? ¿En alguna medida usted cree que eso es posible? Pero por supuesto, esa es nuestra mayor preocupación. No es voluntad mía, que además es voluntad mía, ¿no? Yo no quisiera otro nuevo término, la familia. Muchas cosas se perjudican con esto. Hay grandes satisfacciones, pero también hay grandes sacrificios. A mí algunas veces me cuesta, ya tengo una hija que está estudiando en Francia, se me graduó, y me cuesta todavía recordar momentos de su adolescencia, y eso me duele en el alma, ¿no? Porque uno vive tantas cosas tan intensamente que como que si se pierde en el baúl de los recuerdos de los chicos, todo eso, ¿no? Y me duele porque es lo principal. Pero en todo caso, además de que no quiero otro término, la Constitución lo prohíbe. Pero usted va a terminar con 54 años. Bueno, la Constitución la lo Constitución prohíbe, solo da pero usted va a terminar una reelección. con 54 años. ¿Y que usted va a hacer a los 54 años? Eso es inédito a la academia, en la pues, política, que se retiren a los 54 años. Yo vengo de la academia y extraño mucho la academia. Me encanta enseñar y lo único que me gusta más que enseñar es aprender. En esto he aprendido mucho, pero se puede aprender en toda dimensión de la vida, donde estemos. Me gustaría escribir mucho, tengo 4 o 5 libros en mente, que lo escribí en mis horas libres de 2 a 4 de la mañana, ¿no? Pero no siempre se puede sacar ese tiempo. Quiero escribir algunos libros y bueno, ya veremos qué pasa. Pero en todo caso, constitucionalmente también este es mi último término. Yo creo que el sistema ecuatoriano de una reelección es correcto. Y estamos muy preocupados de preparar cuadros, ¿no? Y hay muchos jóvenes. Para mí la mayor satisfacción, sinceramente, será cuando estos jóvenes digan, bueno, sí, presidente Correa, usted se esforzó, buena gente, hizo alguna cosa bien, pero ya hace un ladito que es medio inútil, ¿no? Nosotros vamos a tomar la posta. Entonces vengan muchos jóvenes y continúen con este cambio histórico del Ecuador que se llama Revolución Ciudadana. La Constitución ecuatoriana sobre la reelección permite una sola reelección y luego nunca jamás. Sí, nunca más.
Y no se imagina cómo nos criticaron por eso, que me quería declarar dictador vitalicio, etcétera. Cuando hay sistemas, por ejemplo en el Brasil, usted tiene una reelección inmediata, pasa un periodo y se puede lanzar de nuevo. En Perú no tiene reelección inmediata, pero tiene reelecciones indefinidas, siempre y cuando no sean inmediatas. Bueno, aquí también la última constitución aquí se hizo así. Ahora Bueno, se sale un periodo, pero usted puede volver. Mi buen amigo Leonel Fernández ha sido ya 3 veces. ¿Y él puede continuar siendo? Después puede volver. Puede y quiere. Pero no, yo respeto mucho, en buena hora. Y Leonel es un extraordinario presidente y amigo, y cada país debe buscar sus propias soluciones. Lo que molesta es como la dedicatoria, ¿no? Cuando nosotros hicimos una reelección, porque antes no existía, para que vea la mediocridad de la clase política ecuatoriana, existían reelecciones indefinidas para todo, desde concejal, pasando por alcalde, a prefecto, a diputado, menos para presidente. ¿Por qué? Para que todos les toque el pastel, ¿no? Porque era la joya de la corona, la presidencia, entonces ahí sí repartirnos, ¿no? Un periodo tú, el otro periodo, no tenía sentido. Ahora armonizamos todo y para todas las dignidades solo hay una reelección. Pero no se imagina cuando pusimos la reelección presidencial, todos los ataques que tuvimos, vaya a ver a la prensa mercantilista ecuatoriana, que era una táctica para cómo eternizarnos en el poder, etcétera. Y nunca se ha dicho nada de otro sistema. Insisto, en buena hora, que haya muchos sistemas, cada país que busque su solución. Lo que molesta son los ataques inmerecidos que siempre tenemos los gobiernos progresistas, pese a que somos muy coherentes en nuestro accionar. Presidente, el tiempo se nos acaba, pero usted no lo hemos preguntado sobre las relaciones bilaterales. Usted vino aquí, creo que van a firmar algunos acuerdos, ¿verdad? Aquí ahora. Me parece hay que pocas esta visita relaciones comerciales entre sí, Ecuador y República Dominicana, bajas, tradicionalmente muy pobres. Tal vez las comunicaciones marítimas son muy largas, son muy difíciles, y por eso ha habido pocas veces también comunicación aérea directa, no hay. Bueno, eso es un mal para toda América Latina, es triste, y tenemos que trabajar, pero ya son los criterios de rentabilidad, etcétera, ¿no? Cuando llegamos, las empresas, nosotros no teníamos empresa internacional, solo empresa para vuelos nacionales. Sí. Ya la hemos internacionalizado, una empresa que se llama TAME, Transporte Aéreos Militares Ecuatorianos, y esperamos contribuir a la conectividad de América Latina, pero era poco lo que podíamos hacer al inicio. Y las empresas privadas no tenían voluntad porque seguían por la rentabilidad. Y es triste. Para mí es más fácil ir a Bruselas, desde Quito, que ir a Brasilia. Esto tiene que terminar, esto es una cosa que estamos discutiendo en UNASUR y tal vez no hemos avanzado lo suficiente, ¿no? Pero hay que seguirlo discutiendo, hay que mejorar muchísimo la conectividad entre nuestros países. Uchi, este presidente no solamente es joven, sino que tiene una vitalidad muy grande porque usted tiene como 6 horas de adelanto en el horario, porque usted vino de Europa. Viene de Europa y hoy. allá, ahora mismo en Europa, son ya las 3 de la mañana. ¿Y por qué cree que me Y estoy usted sigue, durmiendo? pero No parece. y todavía tiene la cuerda tensa el presidente. No parece. Realmente, Cualquiera tiene la fue un tentación, periplo él muy intenso. tienta a seguir, pero Fue una semana Sí. de dormir no poco, podemos abusar de su confianza. comer Sí. cuando se podía. No, encantado de esta entrevista. No, ahorita estamos descansados, incluso pude descansar un poquito después de ir al aeropuerto, pero se ha sido un periplo bastante intenso. Claro. Pero ya estamos hechos al dolor, ya estoy graduado de fakir en este oficio. Sí. Además, él cultiva el ejercicio del merengue. Sí. Ya nos Le dijo gusta, antes de le comenzar gusta. la entrevista que lo baila. Y usted sabe que el merengue alarga la vida y conserva la salud. Sí, pero no saqué de contexto mis palabras, voy a quedar en ridículo cuando me vean bailar. Dije, lo que más me gusta bailar es el merengue, porque es sencillo bailar y yo soy pésimo bailarín, entonces, pero además me gusta el ritmo del merengue, ¿no? Pero cuidado, se interpreta que soy un buen bailarín, yo nací con 2 pies izquierdos. Así. Pero usted usted viene de la costa. Sí, y estudió en la costa. Por sí, ahí esas excepciones, ¿no? Sí, de mi ciudad. En esa mi costa ciudad de grandes ecuatoriana bailarines, ¿no? Pero se siempre baila, hay la excepción que confirma se la baila regla. bien en la costa. Sí, en la costa. No, Bueno, Guayaquil presidente. es como Cali, sí, Sí. esos ambientes. Presidente, Guayaquil, le estamos muy agradecidos A ustedes. por la amabilidad de aceptar nuestra invitación y venir a este programa a conversar con el pueblo dominicano a través de nosotros. Muchísimas gracias. Nos parece muy adecuado y muy justa la dedicatoria de la Feria del Libro a Ecuador, sobre todo que ustedes atienden la educación, tienen su política educativa. Ya conversamos sobre eso y la gente quedó enterada, ¿verdad? De manera que nos es muy grato a los dominicanos tenerlo aquí, tener su visita. De manera que
Le deseamos una estadía grata en nuestro país y un feliz regreso al suyo. Y los próximos 4 años de muchos éxitos, Gracias. presidente, que en mayo comienza su nuevo periodo. Ahora puede ir el presidente Medina a nuestra posición el 24 de mayo, fecha de la batalla del Pichincha, la independencia del país. Pero yo soy el que tengo que agradecer. Muchas gracias por esta invitación, siempre estamos felices de visitar este país tan querido. Ahora por fin me puedo quedar un par de noches, ojalá pueda conocer algo. No conozco ni siquiera el centro histórico de Santo Domingo, pero somos nosotros los que agradecemos por esa deferencia al habernos hecho invitados de honor en esta Feria del Libro y al haber invitado al presidente del Ecuador a inaugurarla. Así que muchísimas gracias al gobierno de República Dominicana, muchas gracias al Ministerio de Cultura y al pueblo dominicano. Bien, y gracias a ustedes, amigos, que han recibido esta conversación con el presidente de Ecuador. Hay que decir para los que no la tomaron desde el principio que se va a reproducir mañana tanto en el programa El Día como en 1+1 en Telesistema y en Telentillas, que han sido receptores esta noche de la entrevista con el presidente Rafael Correa, igual que Coral 39. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por la compañía de esta noche.